Vientos, entonces le voy a sacar captura a esto. Me la pongo por acá. Agrupamos. Y luego vemos la salida. Agrupamos y ponemos la conclusión que ya te dije y que ya vimos en su momento. Acá lo que está pasando es lo siguiente. Dice, en este caso, variable global, en este caso la que estamos importando, se pudiera decir que se está importando en el global scope. ¿Cómo lo sabemos? Porque directamente la estamos llamando acá desde calcular algo. Acuérdate que las variables globales son por defecto de solo lectura, no necesariamente prefijadas con la keyword global, como lo estamos viendo justo por acá. Entonces, en este momento, pues, fíjate cómo ahí estamos importando. Pero tranquilamente podemos hacer lo siguiente. Aquí variable global va a estar disponible dentro de cualquier función. Fíjate, vamos a ponerle, por ejemplo, acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá mejor un if. No, sí, otra función. 2. Llamamos a otra. Y ahí está. Entonces, como es una variable global, por decirlo de alguna manera, es una importación global, está accesible desde cualquier lugar. Pero imagínate que tú quieres importar, en este caso variable global, o más bien la importación está en sí misma dentro de una función. ¿Cómo sería? Pues básicamente acá. Quitamos esto, ejecutando calcular algo, y fíjate que esta importación no la movemos, y aquí voy a quitar esto. Nos la ponemos por acá y ponemos aquí print. Hacemos lo siguiente y fíjate lo que va a pasar por acá. Fíjate cómo en este punto estamos importando variable global, pero la estamos haciendo desde la definición de una función, es decir, desde el scope de una función. Entonces aquí, para empezar, pues ya nos está marcando error. Dice variable global no está definida. ¿Y por qué? Porque básicamente, pues ahora estamos importando desde otro scope que es diferente al global scope. Anteriormente estábamos normalmente hasta el día de hoy veníamos importando en el global scope, por decirlo de alguna manera, pero ahora estamos importando desde otro scope que no es el global scope, en este caso el scope local de una función. Por lo tanto, variable global no está definido en el global scope. Está definido, o más específicamente, se está importando solamente desde el scope de calcular algo. Por eso nos marca error, y si nos aferramos a ejecutarlo, pues nos da un error. Entonces, pues fíjate cómo ahí lo tenemos. Vamos a sacarle una captura a esto. Nos lo ponemos por acá. Nuestra salidita. Y pues ahí está. Y ponemos acá nuestra explicación que acabamos de ver. Todo esto tiene que estar bien documentado.
Dice el name no está disponible. Vamos a ponerle por acá. ¿Cuál name? Dice el name, variable global, no está disponible, por decirlo de alguna manera, en el global scope, es decir, en este print, en este caso, porque está siendo importado, pero en el scope de calcular algo. Es decir, ahí en el scope de calcular algo es donde se está definiendo, donde se está importando, solamente ahí. Por eso acá no está disponible. Por tanto, nos da un error. Pero si comentamos esto, no la comentamos, pues fíjate cómo él dice, ejecutando calcular algo, y ahí sí que está disponible. Y obviamente si ponemos esto, y ponemos esto otro mismo, quitamos el import, pues nos da un error. Entonces este codiguito me lo voy a copiar y me lo pongo por acá. Fíjate cómo aquí ya tenemos pues dos snippets, y vamos a poner los comentarios para que no te pierdas en este punto. Dice, como variable global se está importando dentro de calcular algo, solo está disponible en ese scope, es decir, en el scope de calcular algo. No está disponible en otros scopes. Y esto es un ejemplo de ello. Fíjate cómo acá, pues en este punto, variable global nos dice que es un error. ¿Por qué? Porque nomás vive dentro de calcular algo, no está disponible en otros scopes, por ejemplo aquí en el scope de otra función, ni tampoco, como ya vimos, está en el scope global. Entonces pues hay que tener muy en cuenta esto, y eso es algo que yo te quería mencionar en este otro diagrama que no habíamos visto, que tú puedes importar desde una función, pero obviamente pues solamente se importa cuando se llama a la función en cuestión, obviamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjate, vamos a hacer esto mismo. Ponemos esto. Ya quitamos esto para fines nomás educativos era. Ejecutamos. Y fíjate cómo nos dice. Error, dice import only permitido a nivel de módulo. Entonces, vamos a copiarnos esto. Y fíjate lo que nos da un error. Nos dice, la sintaxis de import solo es permitido en module level. Fíjate cómo acá voy a poner la conclusión. Dice aquí el intérprete de Python
al Global Scope, a lo que yo estoy diciendo que estamos importando en el Global Scope, en este contexto de importación de módulos lo conoce como nivel de módulo. Dice, ¿sabes qué? La importación, en este caso de la forma asterisco, solamente te la vengo manejando a nivel de módulo, es decir, en el Global Scope. Nomás que aquí Python lo menciona como a nivel de módulo. Y está bien a nivel de módulo porque acuérdate que un módulo tiene su propio Global Scope, por decirlo de alguna manera, más sus scopes locales. En este caso, el de calcular algo. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Importación de import todo no funciona a nivel de función, a scope local de función, sino solamente a nivel global o a módulo a nivel de módulo. Entonces, esto es algo bien interesante. Sin embargo, casi siempre tú vas a querer importar a nivel de módulo, es decir, vas a querer importar algo a nivel global, casi siempre. Aunque pues se contradice con lo que decimos que las variables globales son dañinas, pero en este caso, pues casi siempre las importaciones, se van a hacer a nivel de módulo. ¿Pueden medir unas variables globales? Sí, pero pues como te digo, lo más normal es tener puras funciones. Entonces, importar una función a nivel de módulo está muy bien, pero por ejemplo lo que ya no está bien es cuando importamos una global. Entonces, pues las importaciones casi siempre tú las vas a hacer en el Global Scope a nivel de módulo, pero pues siempre evitando las variables globales. Una función importada a nivel de módulo está muy bien, pero ya una variable global pues no está tan bien. Pero vamos a seguir mejorando, vamos a ir bien avanzando, en el siguiente video. Saludos.